Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. En esta entrevista que no saben cuántas ganas tenía de poder realizar. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero dar la bienvenida a la licenciada Maggie. Maggie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, emocionada de poder platicar con alguien que tiene el conocimiento del tema y no es mera especulación. Así es. Y antes de presentar a nuestro invitado, quiero decirles cómo va a ser. Vamos a hablar poquito del libro. Y yo sé que hay muchas dudas del caso, que si esta persona fue, que si en tal programa dijeron esto, que si en tal programa dijeron otro. Por eso tenemos hoy aquí al autor, que es un experto y que tuvo acceso a los documentos para poder contestar y resolver todo eso. Aquí hablar de que si el programa, sí sabemos que si forenses, que si leyendas, todo eso se va a hablar, no se preocupen. Una discusión platicada, realizada bien, que no queden dudas. Y yo que te voy a dar un ratito más para presentarte, porque ya hice la reseña de este libro, El caso Cumbres, que ayer hice la reseña y bueno, lamentablemente está un poco censurada por YouTube, porque la puse para mayor edad, pero igual véanla. Quiero decir que es como tener el expediente tal cual y poderlo leer. Y para eso tenemos aquí al autor, Javier Munguía. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la reseña y por la difusión. No, un gustazo. A ver, creo que la pregunta principal, este libro ya, el caso Cumbres que estamos viendo acá, es un caso del que se ha hablado mucho, 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 mucho. La primera pregunta es obviamente, ¿por qué hacer este libro? ¿Qué aporta este libro a todo lo que ya hay? Pues básicamente lo que yo quisiera es llenar un vacío, porque a esas alturas la información seria del caso se perdió. Yo viví el caso de joven, ¿no? Y en ese momento había cobertura seria, había notas que estaban cubriendo lo que iba pasando, pero con el paso de los años se impuso la mentira, entonces los medios empezaron a tergiversar todo y a inventar cosas que no constan en ninguna parte. Entonces, yo lo que quería era llenar ese vacío porque era muy frustrante ver los contenidos que generaban, los comentarios, cómo atacaban despiadadamente a las víctimas sin tener una sola prueba. Entonces, mi intención fue llenar ese vacío para mí mismo y también para mostrarle a las personas razonables, digamos, que en realidad las cosas son distintas a como se las contaron. Perdón, Maggie, antes de la pregunta, para la gente que esté escuchando y que no conozca nada de esto, este libro trata sobre el caso Cumbres, que es de una chica que termina con su novio y este decide regresar a su casa para quitarle la vida a sus dos hermanitos y posteriormente intentar quitarle la vida a ella. A él lo atrapan y cuando a él lo atrapan, en un principio todo parecía quedar muy claro, pero después de que llega una abogada reconocida por defender a criminales, empieza a haber muchísimas versiones donde la principal sospechosa o la opinión pública termina crucificando a la familia y santificando o convirtiendo en un rockstar a este personaje que le quitó la vida a estos dos niños. Este es el caso del que estamos hablando, de cómo los medios movieron todo esto, de cómo hay mucha información, pero de cuál es la información real que está en el expediente. Así que, Maggie, ahora sí. Javier, a mí me gustaría saber y que nos compartieras cómo empezó tu investigación. Supongo que empezaste con medios de comunicación, cómo solicitas el expediente o cómo es que llegas a tener acceso a él, para empezar a formar todo esto que, digo, suena sencillo, pero no es fácil lo que hiciste y nos presentas en este libro. Sí, mira, yo primero, cuando ocurrió el caso, me impactó mucho. Creo que porque eran dos niños y también quizá porque Santoy tenía 21 años y yo tenía 22 y me pregunté si yo en otras circunstancias habría podido hacer eso o qué llevaba a un joven así a ese grado de maldad, ¿no? Entonces al principio quería hacer una novela y fui recopilando información de los periódicos. Uh-huh. Pero conforme fue pasando el tiempo, intentos, incluso lo cuento en el libro, intentos de novela, me di cuenta de que no era suficiente. Este caso se fue tergiversando con el tiempo y yo lo viví, ¿no? Yo lo viví en ese momento y entonces ya la necesidad era contar una historia real, de no ficción, para aclararle a la gente las dudas y para restablecer la verdad, digamos, ¿no?
la verdad que se puede comprobar, porque en ningún caso se puede recrear todo, pero hay muchos elementos, en este caso hay todos los elementos para entender qué pasó, ¿no? En términos generales. Entonces, esa fue mi necesidad. Con el tiempo se convirtió en una necesidad de contar la historia real, ya no a través de la ficción, sino aclarar las cosas, ¿no? Una de las cosas que llama mucho la atención es cómo las piezas sueltas siempre pueden ser confusas. Agarras una pieza, la distorsionas, le pones moños, un testimonio de una a otra persona y termina siendo una versión completamente distinta. Porque además esto vende y genera mucho dinero. Lo que sucede cuando tomas las piezas basadas y documentadas, como lo haces tú, y las vas poniendo en un orden cronológico, pues hay cosas que no queda lugar a la duda, porque es lo que es. Y además, algo que estábamos platicando antes de entrar, este caso ya tiene 3 sentencias condenatorias y no hay ni una sola prueba en contra de ninguna de las otras personas que intentaron imputar, ¿no? Así es. Sí, y yo entiendo que la gente duda de la justicia, ¿no? Porque la justicia en México en ocasiones deja mucho que desear y hay muchos casos que lo atestiguan. Pero en este caso, cuando uno revisa los documentos judiciales, se da cuenta de que la justicia actuó de manera cabal. Recopilaron las pruebas, por ejemplo, dicen mucho, es que les entregaron la casa. Entregaron la casa después de 2 inspecciones ministeriales. Es que Erika no estaba lastimada. O sea, hay muchos médicos que firmaron, y los pongo en el libro con sus nombres, las heridas de Erika eran de gravedad, pusieron en peligro su vida. Por poco, si no la atienden rápido, se hubiera desangrado, porque según el director del hospital donde estuvo, perdió 3 litros de sangre. Entonces, esos son los hechos, pero al parecer a la gente está enamorada de las teorías más emocionantes. Y de eso hablo en el libro también. Cómo a veces queremos que la realidad sea un thriller, porque estamos acostumbrados a que en los thrillers es todo muy retorcido, ¿no? Es todo, no puede ser el culpable obvio porque nos decepcionamos. Y queremos aplicarle esas reglas a la realidad, pero la realidad, la mayor parte de las veces, es muy sencilla, ¿no? Como lo dice el principio de parsimonia, la explicación más sencilla es la más probable. Entonces, es lo que la gente no quiere entender. La gente quiere emoción, ¿no? No le basta con que un exnovio celoso atacó a su exnovia y a su familia, sino que quiere algo retorcido. Quiere que la hermana haya tenido odio por los hermanos, por ejemplo, ¿no? Por su mamá, sexo, todo esto. Les parece más emocionante, pero es que estamos hablando no de un thriller, sino de un crimen real. Y no tenemos mucha conciencia de eso, nos parece que no nos importa, simplemente queremos divertirnos, ¿no? Perdón, aprovechando que está aquí Maggie, antes de que pregunte, Maggie, ¿qué significa que ya hubo 3 sentencias condenatorias? Las 3 sentencias condenatorias que platicábamos con Javier, que ya son definitivas, ejecutoriada fue cuando ya está en prisión y lo está cumpliendo, se ejecuta la sentencia. Pero quiere decir que 3 veces se llevó a análisis este caso ante jueces, ministros, magistrados y ministros, y todos coincidieron en que había una responsabilidad, una culpabilidad en Diego y no en el resto de las personas que socialmente quisimos señalar o incluso queríamos que fueran imputados, porque regreso a ese punto, ese no nos corresponde, le corresponde a la autoridad, y por eso hubo un juicio de que comúnmente le conocemos como de primera instancia, la apelación, se fueron al amparo. Entonces son 3, y les decía ayer, para que haya llegado hasta el amparo, en el amparo van a revisar todo, incluso si hay faltas en el procedimiento, y aquí no pudieron hacer nada porque todo se había hecho conforme lo dictan nuestras leyes. No hay manera de que Diego saliera de prisión. Ok, a ver, ahora sí, Maggie, tu pregunta. Bueno, como pregunta, de todo esto, antes de que nos empieces a platicar como a profundidad del libro, ¿cuál fue ese dato, Javier, que te rompió, que dijiste, porque nos ha pasado, ya no quiero seguir, pero este dato es el que me obliga a seguir? Es interesante la pregunta, pero no recuerdo como un dato, ¿no? Recuerdo que al estar leyendo los documentos judiciales, me parecía como muy claro, todos concatenados, porque como las autoridades judiciales hacen eso, ¿no? No es como una prueba, sino concatenan todo. Entonces,
iba viendo un testimonio, una prueba, no hubo un solo dato, sino la concatenación de todos los datos, las que me confirmaron que ahí había un único culpable, ¿no? Y respecto a esas 3 sentencias, les cuento, la primera fue en 2010 porque la licenciada Raquel Villanueva extendió el juicio, no quería que se dictara sentencia. Y cuando a ella la arraigaron, el juicio avanzó y cuando la asesinaron, pues pronto hubo una sentencia. La primera sentencia fue en 2010, la sentencia condenatoria. Después, en 2012, un tribunal estatal revisó el caso a petición de Santoy y su abogado y nuevamente llegaron a la misma conclusión con las mismas pruebas de que Santoy era culpable porque no hay otras pruebas. Ahí están todas las pruebas, ¿no? Periciales, testimonios, todos documentos. Entonces, eso fue la segunda sentencia, aunque se la redujeron por cuestiones como que había cursado estudios universitarios, era joven, se podía reinsertar en la sociedad, ¿no? Después, en 2019, mete un amparo ya en un tribunal federal y lo gana. Y entonces fue cuando le quitaron su declaración, su primera declaración, porque dijeron que ya no estaba en flagrancia, porque habían pasado más de 72 horas de que había cometido los delitos, solo por eso. Entonces quitaron ese elemento, pero todos los demás elementos quedaron firmes. Entonces un juez en 2021 dictó otra sentencia que también le daba los 71 años que ya tenía en 2012, ¿no? Ok, la reseña ahí está para que la gente la pueda ver, aunque esté para mayor de edad, véanla, porque ahí vienen todos los documentos, todos los testimonios, paso por paso y deja muy claro. Entonces ahora, ¿qué les parece si entramos a algo que se puede llamar desmintiendo mitos y rumores y hablando de todos estos casos? Vamos suponiendo que ustedes tienen muchísimas dudas al respecto, con mucho respeto, aquí se van a hacer, y desde su experiencia, y desde lo que él investigó, y desde lo que él leyó, Javier nos lo va a contestar. Vamos empezando por una pregunta que me está haciendo aquí la productora. Dice, ok, sí, la abogada de Diego era una fichita, pero también se habla de que los abogados de la familia, el abogado de la familia Cos también era una fichita. ¿Qué puedes hablar al respecto? Bueno, el abogado Roberto Flores es un abogado mediático, ¿no? Lo que la familia Cos en ese momento necesitaba era un abogado que se pudiera enfrentar a Raquel Villanueva, porque el abogado anterior que tuvieron, Juan Jaime creo que se llama, no quiso litigar ante Raquel. Entonces la familia Peña Cos tuvo que acudir a un abogado mediático, ¿no? Uh-huh. Que es Roberto Flores. Entonces, por eso es que él entra al caso. Porque el otro abogado, de hecho, creo que el otro abogado era un abogado que le había proporcionado multimedios a la familia Peña Cos, porque ni siquiera ellas no tenían que defenderse, nunca estuvieron acusadas. La gente dice, es que Erika, ¿por qué una abogada como Raquel Villanueva no iba a acusar a Erika si tuviera pruebas? O sea, no, ni siquiera hubo los elementos para poder acusarla. Eso es muy inusual porque hay casos en los que se acusa a alguien, se le mete a la cárcel y resulta que es inocente, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso no hubo acusación porque no había elementos, no había un solo elemento para culpar a Erika. Entonces, por eso es que no pudo haber ninguna acusación, aunque obviamente la licenciada Raquel amenazaba con hacerlo, ¿no? Como lo cuento en el libro. Y antes de la siguiente pregunta, nomás para complementar lo tuyo, vamos suponiendo que los dos abogados fueran malísimos, que fueran el diablo y el exorcista. Pues uno tuvo todas las pruebas, absolutamente todas las pruebas, que ahí está y que fueron quienes hicieron que se hiciera ese juicio, y la otra persona no tuvo una sola prueba, por lo tanto no hubo un solo juicio contra ninguna de las otras personas, que eso sería más o menos, ¿no? Sí, y también muy importante, es que no era una parte contra otra, era Santoy acusado y Roberto Flores era coadyuvante, creo que dice, de la familia Peña Cos. La familia Peña Cos, como les digo, no necesitaba ser defendida porque nunca fue acusada, ¿no? En cambio, Santoy sí necesitaba una abogada que lo defendiera porque tenía una acusación penal muy seria, ¿no? Entonces, no era una parte contra la otra, no, era la familia afectada y el presunto responsable que después resultó sentenciado. Sí, me llama mucho la atención porque ponen aquí tranzas, es lo que dudo. No se ocupa ninguna tranza, ni una sola tranza para hacer justicia cuando tienes todas las pruebas. Sí. A ver, no hace falta una sola tranza.
Están todas las pruebas para decirlo. Solo quiero aclarar en este punto. La familia Peñacos no necesitaba abogados porque cuando tú interpones una denuncia, la investigación la va a hacer hoy en día la Fiscalía, en aquel momento era la Procuraduría, porque ellos te van a representar. El Estado va a ver porque se protejan tus derechos y se respeten. Este abogado, Flores, me dices que se apellida. Roberto Flores, sí. Estaba coadyuvando en aquel momento a los ministerios públicos que trabajaban para la entonces Procuraduría. Quien contrata un abogado y que de hecho si no lo tiene se le va a otorgar uno de oficio, lo dice la ley, tiene que ser Diego. Él es el acusado. Todas las pruebas apuntaban a él y por lo tanto en ese momento él era imputado. Después se confirmó que era culpable, pero la familia Peña pudo continuar con este procedimiento sin haber contratado un abogado. Exacto. Porque el Estado iba a velar por ellos. Fiscalía en este caso, ¿no? Fiscalía es quien consigue todas las pruebas y quien hace toda la investigación. Entonces, pues, no hace falta un abogado para eso. ¿Alguna pregunta que ibas a hacer, Maggie? Sí, te iba a preguntar. Mira, yo aquí veo que están diciendo, yo sí lo entiendo, pero quiero que tú nos platiques. Aquí había una persona, Erika, atacando a Erika desde hace 2 comentarios y después dice, ¿cómo sabíamos que Erika no estaba intoxicada? Platícanos cómo sabíamos, Javier, que Erika no estaba intoxicada. Pues a Erika le hicieron todos los estudios pertinentes después de ser atacada a ese punto y obviamente no salió nada, ¿no? Y a Santoy también le hicieron estudios y no estaba drogado en ese momento, había consumido droga unos 20 días antes, me parece, ¿no? Ahí lo digo en el libro. Sí. Son muchos datos y ahí están, en el libro están las precisiones, ¿no? Pero unos 20 días antes, me parece. Pero Erika, obviamente si se hubiera drogado, habría salido en todos los estudios porque Erika estuvo pues al borde de la muerte, ¿no? Y los médicos lo constataron, no ahora, no una conspiración. En ese momento, cuando la atendieron, ellos constataron que Erika estaba en un estado muy grave y tuvo que pasar a quirófano muy rápido, ¿no? Ok, aquí viene un punto que yo sé que vas a disfrutar. Porque todo mundo, bueno, no todo mundo no, pero muchísimas personas nos están poniendo comentarios acerca de algo que consideran la Biblia de este caso, que es un programa que se llama Relatos Forenses. Pero ver relatos forenses, cómo ahí lo dicen y cómo que las autoridades que, las pruebas periciales que, los testimonios que, la sentencia. No, eso no importa. Relatos forenses. Platícanos. Bueno, como imaginan, yo tuve que revisar básicamente todo lo que había del caso en estos años para escribir el libro, ¿no? Y una de las últimas cosas que revisé, uno de los últimos materiales, contenidos, es este podcast de Relatos Forenses. En primer lugar, como les decía antes de entrar al aire, Vilma Naranjo, esta grafóloga, no conoce los hechos básicos. Y eso no es una opinión mía. Cualquiera puede ir a ver qué pasó y qué dice Vilma Naranjo. Cualquiera, no es opinión, es algo objetivo. ¿Qué dice Vilma Naranjo? En los años 2000, les dice primero, no sabe el año. Dice que eran mellizos los niños, que tenían 7 años. Dice que a Erika le cambiaron la pijama antes de que llegara la policía. Mentira. Entonces, otra cosa muy importante, la gente se deja guiar porque, es que es un doctor y una grafóloga. El doctor le está platicando Vilma Naranjo el caso, no sabe nada el doctor. Este doctor Olivares. Entonces dice el doctor, le dice Vilma Naranjo que, creo que le dice que Santoy atacó a Erika, o así lo entiende el doctor. Entonces el doctor empieza a hacer una teoría, ¿no? Claro, es que no le atacó muy profundo porque si hubiera querido matarla, la mata. Entonces le dice Vilma, no, pero es que en realidad ella se atacó a sí misma. Claro, porque cuando uno se ataca hay una marca de vacilación. Es decir, estas dos personas no saben nada del caso. No tengo nada personal contra ellos, pero no saben del caso. Y eso, como les digo, no es una opinión personal. Vayan a los documentos, contrástenlo con lo que dice ella, incluso vayan a las notas periodísticas. No saben del caso. Están hablando, si tú partes de mentiras, no puedes llegar a conclusiones ciertas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo digo en el libro, un capítulo está dedicado a ese podcast, de hecho. Es algo, es una locura esto, porque la gente se cree que están ante especialistas y además la grafología es una pseudociencia, ¿no?
que tampoco lo digo yo, la ciencia lo ha estudiado, se ha testado, se han hecho estudios, no puede predecir tu personalidad la grafología. Sería injusto, les decía, para cualquiera, que por un texto dijeran, esta persona tiene instintos asesinos, ¿no? O cualquier cosa de la que pudieran acusarlo a uno. Entonces es un absurdo realmente. Y además, Vilma Naranjo en ese programa dice que Erika es culpable porque tiene rasgos felinos. Háganme el favor. ¿Cómo lo van a acusar a uno por como yo tengo la cara, como tú tienes la cara? O sea, no es un argumento y obviamente no es una prueba que se haya tomado en cuenta en las sentencias. Por eso yo dudo de que Vilma Naranjo haya estado realmente, porque la grafología no se tomó en cuenta para sentenciar a Santoy, simplemente. Sí, muchas preguntas que hacen de por qué hay opiniones diferentes. Es bien fácil, porque defender a Diego o hacer teorías conspiranoicas genera dinero, mucho dinero, porque la gente está encantada con esa novela. Porque defender la verdad nunca es tan popular. De hecho, siempre termina siendo parte de que la gente termine no creyendo. Que ella intentó lastimarse, yo no sé cómo se dio 4 martillazos atrás en la nuca también. No sé cómo logró estar 4 horas perdiendo tanta sangre con heridas cuando ella sola se la estaba generando. En verdad, cuando ves tu libro y cuando ves todos los documentos, es tan completamente absurdo pensar en esa teoría, tan completamente absurdo, que es donde dices, básicamente, no se puede pensar. Además, tú pones también en el libro que precisamente todos los peritos y todos los forenses que estaban ahí estaban analizando la línea de las cicatrices, cómo fueron, el tiempo que llevaban. Hay personas especialistas en eso y ahí están todos los documentos que obviamente como autoridad lo tienen que hacer para verificar lo que ella está diciendo con lo que sucede tanto dentro de la casa, con las pruebas y las heridas, porque hay gente que sí es especializada, que no es nomás de, no es que ella sola lo hizo, ¿o no? Sí, es que cualquiera puede decir cualquier cosa en este caso, pero no tienen la información. Por eso yo quería escribir este libro y publicarlo, porque ahorita ya no hay información. Tú te metes y pones Diego Santoy, caso Cumbres, cualquier cosa, y lo que salen son notas recientes y amarillistas, ¿no? Por ejemplo, yo digo en el libro, salió un compañero, un supuesto compañero de Santoy, porque no nos consta, diciendo que le contó una versión. Lo hicieron noticia. ¿Qué relevancia tiene eso para el caso? Que una persona diga que fue compañero de Santoy y que le contó una historia que también es bien absurda. ¿Qué relevancia puede tener eso? O el famoso hilo de la vecina, que salió un hilo en 2020. Es que yo era vecina de los Santoy y los conocí. Era una persona que no tenía perfil, que no sabías quién era. Lo hicieron noticia. ¿Por qué hacer noticia esas cosas? Y sobre todo, si fuera para divertirnos, si fuera puro chisme, está bien, pero estando de por medio una familia que fue atacada de esta manera tan brutal, ¿no? Eso es lo grave, porque si fuera una ficción podemos divertirnos y especular, ¿no? Si fuera una ficción criminal, pero esto es un crimen real. O sea, no tenemos mucha conciencia realmente. No, y prefieren darle credibilidad a un sujeto que confesó, porque nunca ha cambiado su versión, él siempre ha dicho que él fue, ¿verdad? En todas, hasta el día de hoy ha dicho que él fue manipulado además, pero siempre ha dicho que él fue. ¿Por Sí, qué bueno, darle credibilidad a un tipo que le quitó la vida a 2 niños? No entiendo. sí, bueno, él primero admitió que él los mató, después admitió su participación como cómplice de Erika. Y a algunos les parece, me ha tocado ver en el material que he revisado, qué increíble que él acepte su culpabilidad, ¿no? Que él sí participó. O sea, eso es no aceptar su responsabilidad, que fue total, ¿no? Que fue la de haber asesinado a los niños. No es ningún mérito decir, es que yo no fue Erika, pero acepto que estuve ahí. Oye, si te vieron, si Erika lo acusó Catalina, su amigo dijo, su hermano dijo, el primer abogado Javier Martínez dijo que probablemente había pasado por una etapa transitoria de locura, algo así, en el libro lo cuento, y lo criticaron mucho en ese momento. Fíjense, es curioso, criticaron al primer abogado porque como que ya se veía su estrategia, que era la inimputabilidad. Entonces lo criticaron, le dijeron, sea ético. Jamás iban a imaginar que iba a llegar otra abogada, iba a salir ese abogado, iba a vender una versión muy diferente y más agraviante para las víctimas. Y esa versión, no sé por qué les encanta todavía a muchas personas, ¿no? Les encanta la idea de
de que la mamá se metió con el yerno y de que la hermana odiaba a sus medios hermanos, supuestamente medios hermanos, que yo nunca he entendido por qué uno tendría que odiar a sus medios hermanos, y además nunca se comprobó que fueran medios hermanos. Se puede especular mucho, pero no se comprobó porque el mismo Adolfo Vega, un abogado de Santoy, que era socio de Raquel y después se quedó con el caso, lo dijo en la historia detrás del mito. No pudimos comprobar que esos niños eran medios hermanos de Erika y Azura. Entonces, ¿qué hablan otras personas si ni siquiera ese abogado pudo comprobar esa aseveración, no? Pero además recordar, perdón, Mike, que la otra abogada era una abogada poderosísima, poderosísima, con todos los contactos del mundo. Si hubiera tenido una prueba de que alguien más hizo algo, una prueba la hubiera usado y la hubiera hecho crecer muchísimo. Una. Y no solamente eso, no la hubiera usado legalmente, la hubiera filtrado a los medios. Hasta el momento no hay nada. Eso debería hacernos preguntarnos, ¿por qué no hay ninguna prueba de la relación de la señora Tere Cos con Santoy? ¿Por qué hay ninguna prueba de que Erika odiaba a sus hermanos, de que hubiera complicidad para matar a los niños? ¿Por qué no hay ninguna prueba hasta este momento? No hay nada, ¿no? Si hubiera, se hubiera filtrado, y siendo la abogada Raquel Villanueva tan mediática, inmediatamente lo hubiera dado a los medios para que lo difundieran de manera total, ¿no? Incluso yo digo en el libro, cuando a Santoy le dictan auto de formal prisión, en ese momento se decía así, no había pruebas, porque el mismo Santoy y la abogada dijo Santoy, yo espero que haya pruebas, que la policía las encuentre. Y la abogada dijo, yo voy a tener las pruebas que el joven me proporcione. No había pruebas. Lo digo en el libro, lo dijeron ellos. No lo digo yo, lo digo en el libro, pero ellos dijeron, no hay pruebas. Ellos lo admitieron que hasta ese momento, después de que Santoy acusó a Erika y dijo que había tenido relaciones con Tere Cos, no había pruebas y sigue sin haberlas. Entonces, la gente que habla, que muestre las pruebas, que las consiga, que investigue, que escriba un libro contra la familia si las tiene, pero es que no las hay. Porque si uno revisa todo, queda muy claro, ¿no? Revisa el expediente, revisa lo que no está en el expediente, se complementa con la cobertura seria que le dieron los medios en ese momento, ¿no? Entonces, pero esa cobertura ya no está tan accesible, está en hemerotecas, está en sitios de periódicos que están bajo suscripción. Entonces, si uno revisa eso, ya puede atar todos los cabos, ¿no? Oye, Javier, bueno, primero aclarar, la grafología, no conozco un abogado que utilice la grafología como una, que solicite periciales en grafología, porque ni siquiera las van a admitir en este tipo de juicios. Lo segundo es preguntarte, estas personas que han participado en estos podcasts de forma revictimizante, no solo con Erika, que Erika es víctima, son víctimas también los pequeñitos, obviamente, y toda la familia Peñacos, ¿formaron parte de estas investigaciones, formaron parte de estos expedientes o simplemente hablan por hablar? ¿Tú has visto ya que tuviste acceso al expediente, viste que aparecieran ahí los nombres de estas personas que ahora salen a hablar? No, para nada. Bueno, en la mayoría de los casos es obvio que no participaron, que están hablando nada más de chismes o creyéndole a Santoy, ¿no? En el caso de Vilma Naranjo, la gente dice que le cree que sí participó porque ella lo dice. En lo que yo revisé, no hay nada de grafología. Dice Vilma Naranjo que estaba en una clase con la abogada Raquel. Yo no sé si es cierto, no puedo decir si sí o si no, pero no se tomó en cuenta la grafología. También había la teoría de que se había tomado en cuenta la carta, carta del papá. La carta del papá obviamente no es una prueba. El papá, Gonzalo Peña, fue y declaró y dijo lo que él sabía, pero obviamente lo que él publicó en un sitio de Yahoo de astrólogos, eso no es una prueba, no se tomó en cuenta. Se difundió, pero no se tomó en cuenta como una prueba, absolutamente, porque sería absurdo, ¿no? Sería absurdo tomar como prueba algo así. Sobre todo cuando tienes el testimonio de Erika, cuando tienes el testimonio de la asistente, que no me acuerdo cómo se llama, cuando tienes el testimonio de la hermana de Azura y cuando tienes el testimonio del mejor amigo de Diego, que fue quien estuvo y a quien se lo confesó y que él lo dijo en ese mismo momento, que no era parte de la familia o no había estado ahí, fue lo que le tocó, la empleada también, que escuchó todo. Tenía todos esos testimonios, perdón, y nomás porque lo están poniendo muchísimo. Todo el mundo está diciendo que no, que fue la hermana mayor, que porque cómo es posible que no haya escuchado cuando tenía audífonos. Recuerdo que, tú dime si tengo o no razón,
Porque cuando los dos nenes pierden la vida, es en el transcurso de la madrugada cuando ella estaba dormida. No es hasta que se despierta como a las 10 de la mañana que empieza a escuchar música, pero ya todo había pasado, ¿no? Y además es una casa, yo la conocí, pero por fuera, cuando ya estaba muy cambiada. Pero es una casa muy grande de muchos niveles. Tiene varios niveles esa casa. Tiene la cochera, y luego tiene otro nivel, tiene un nivel como de estancia, luego tiene una recámara. Bueno, tenía, ya la destruyeron, ¿no? Entonces es una casa muy grande. Pero la gente cree que es una casa pequeña, ¿no? Y que por eso tiene que haber escuchado. Y lo que decías ahorita es muy importante resaltarlo. Es tan sencillo como esto. Una persona está fugada y se le acusa de haber atacado a su exnovia, de haber asesinado a los hermanos de su exnovia. Su exnovia, Erika, lo acusa. Catalina, la empleada doméstica sirvienta que sometió, lo acusa. Su mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, Humberto Leal, dice que le dijo que se echó a 2. Él mismo, cuando lo atrapan, dijo, yo fui. Le preguntan al hermano en el testimonio, el hermano dice, sí, mi hermano me dijo que él fue, yo lo apoyé. El papá, cuando ve a su hijo, cuando entra a ver a Diego, no antes, cuando entra a platicar con Diego, ¿qué dice? Está en el libro. Mi hijo está muy arrepentido de los hechos y yo quiero ir a pedir disculpas a la familia Peñacos. ¿Qué dice Mauricio, el hermano? Dice, mi más sentido pésame a la familia Peñacos. ¿Qué dice el abogado? Es que debe haber tenido un rapto transitorio de locura o algo así sugiere, ¿no? Entonces, veamos esos hechos. No hay forma de que haya pasado de otra manera porque esos hechos ocurrieron en ese momento. En ese momento no existía la versión de Raquel Villanueva. Entonces, si vemos todos esos hechos concatenados, nos damos cuenta de qué forma, cómo se pudieron haber puesto de acuerdo todos, porque también hay que sumar el testimonio certificado de los doctores que dijeron que las heridas de Erika eran graves, eran profundas y pusieron en peligro su vida. Entonces, no entiendo cómo se puede pensar con todos esos hechos que fue de otra manera. O sea, una conspiración, ¿cómo? Terecos no estaba en Monterrey. O sea, ¿quién conspiró para tapar a Erika? ¿Quién? No, la verdad que no lo entiendo. Oye, porque, perdón, no más rápido, porque bueno, no tiene que ver con todo lo demás. Es verdad que sí, que él fue. Pero tiene que ver con la relación de Erika con Diego. Es que es la relación de ellos dos. Que, punto número 1. Nunca lo dijo él al principio. Hasta el final saca esa versión. Punto número 2, la única persona que lo hubiera dicho, la única persona que pudo haber dicho que era algo que estaban de acuerdo ellos dos, fue precisamente él. Se le está dando más voz y más credibilidad a la persona que le quitó la vida a 2 niños. Y punto número 3, y muy importante, hay una carta que él le manda después diciendo que era la mujer de su vida y que lamentaba todo, ¿no? Es un mensaje de celular que la Procuraduría encontró en el celular de Santoy, que no se sabía si se había enviado o se había guardado, pero él admite los hechos. Entonces, tú la leíste ayer, ¿no? Entonces sí. No sé qué más quiere la gente para entender lo que pasó, ¿no? Yo no entiendo. A ver, miren, quiero aclarar porque veo el ataque revictimizante de parte de varias personas del chat, que si la relación de Erika con Diego, que si la mamá anduvo con Diego, que si Diego no sé qué, vamos a centrarnos en, hay pequeños que perdieron la vida. ¿Qué justifica que Diego haya llegado a arrancarle la vida a estos niños? Nada. Cuando estamos justificando, estamos revictimizando y nos convertimos en aquello que se supone que estamos juzgando, que es al agresor. Entonces, eso sí, dejarlo claro, dejemos de atacar. ¿Qué más da si se acostaban, si se debían dinero, si lo que sea? Nada justifica que le arrancaran la vida a estos niños. ¿Qué piensas, Javier, cuando ves esto? Pues la verdad que es como una frustración, ¿no? Frustración porque la gente habla realmente sin tener elementos. Y yo lo entiendo porque en muchos casos se da. En muchos casos, pues yo he tenido que meterme en el true crime para la investigación. Se dan muchos casos. Pero realmente sí, como decía Poncho ayer, hay que darse la oportunidad de ver la historia desde otra perspectiva, de otra manera. Porque lo que están diciendo no tienen pruebas, no tienen evidencias, lo escucharon. Es una versión que les vendieron. ¿Qué versión les vendieron? La que quiso, pues tal vez Raquel Villanueva, la de Santoy, no sé. Esa versión fue muy exitosa. Entonces, que se pregunten de dónde salen esos datos.
Si salen de documentos, si salen de cobertura seria, o de dónde los sacan, o si salen de leyendas legendarias, ¿no? Sí. Que no tienen ninguna seriedad. Entonces, sí preguntarse también, leyendas legendarias antes lo citaban mucho como la referencia obligada, ahora es relatos forenses. Y leyendas legendarias también lo trato en el libro, no tiene ninguna seriedad, inventa cosas. Dice que se tardó 5 horas en llegar la policía, cuando ustedes han visto en el libro que la policía llegó de inmediato, y está la llamada de Linda Marentes. Entonces inventa muchas cosas que simplemente las suelta y la gente se las cree. Y yo he visto muchas veces, no, ve leyendas legendarias, pero ¿en qué se está basando? Y uno de los, Badía creo que se llama, sí, dice, es que yo vi comentarios de YouTube y de Reddit, yo me informé ahí y yo me sentí Sherlock Holmes. ¿Cómo es posible eso? Sí, hay que preguntarnos de dónde sale la información que estamos consumiendo y no nada más soltar cualquier cosa porque nos parece muy atractivo, ¿no? Y precisamente hablando del noviazgo de ellos, aquí también, como yo dije, pues obviamente no iba a decirles todo el libro, era únicamente unas probaditas, pero sí vienen testimonios de varios amigos de ambos que hablan de cómo era su relación, y todos coinciden en que él la manipulaba a ella y que él era violento con ella, y que por eso ya lo terminó. Cuando él avienta el celular porque supuestamente estaba con otra persona, ella termina con él, y ella en el momento que eso pasó, tenía ya una nueva relación, y eso fue lo que él no aguantó, ¿no? Así es, sí, coinciden varios testimonios en que era violento. Incluso él tiene un proceso judicial anterior en Matamoros. Yo no lo pude tocar a profundidad en el libro porque la versión que me llegó era testada, entonces no podía definir quién era Santoy. Pero se metieron a una casa persiguiendo a un muchacho y aventaron a la abuela, insultaron a la mamá. Yo tengo ese documento, pero no pude definir quién hizo quién. Pero ese antecedente ahí está. Entonces los testimonios coincidían en que era violento. Y cuando yo hablé con Erika también me confirmó que todo lo que decían ellos, ¿no? Que por ejemplo la amenazaba con que se iba a matar si lo dejaba, que ya lo habían dicho amigos, o sea, todo coincidía, las piezas coincidían. Que cuando golpeaba a personas en las fiestas, les golpeaba aunque ya estuvieran en el piso, que en una ocasión una vecina y a un niño que hicieron algo también los trató muy mal. Lo que me llama mucho la atención es que en verdad es como que la gente prefiere pensar, todo mundo miente, menos él. Sí, Él dice la verdad. Todo mundo miente, los vecinos, los papás, los familiares, los papás de él, el hermano de él, los amigos de él, él mismo, todo mundo miente, quien dice la verdad es él. Sí, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a pensar, es muy difícil que haya ocurrido lo que dicen, porque requeriría una conspiración de dimensiones mayúsculas, o sea, que se hubiera puesto de acuerdo los doctores, los policías, Tere Cos, todo mundo para proteger a Erika. Entonces, es bastante improbable que eso haya pasado, pero les parece más probable al hecho de que un exnovio celoso atacó a la familia de su exnovia y de su exnovia. O sea, eso no es probable, ¿no? Es más probable la teoría muy complicada y muy retorcida y que no tiene ninguna prueba. Sí, aquí estamos hablando de todas las versiones para desestimarlas todas, ¿eh? De todas. Claro, de eso se trata ahorita eso. De que sí. todo lo que han escuchado en todos lados nos lo digan y aquí se puede hablar de eso. Maggie. Oye, Javier, estábamos platicando incluso ayer, porque viene en el libro, de la situación de los careos que, gracias a Dios, ya no se dan. Y mucha gente dice, es que en el careo Diego se veía seguro y ella se veía temerosa. Justo por eso es que ya no se dan los careos. Imaginen imponerle a la víctima tener que estar frente a su agresor. ¿Qué más sucedió de lo que viste en el expediente? ¿Qué nos puedes platicar que sucedió en ese caso de los careos? Bueno, a mí Erika me dijo que en el careo no le dieron la opción de darle la espalda a Santoy como sí lo hizo Catalina. Me dijo que le tuvieron que dar un tranquilizante, que era para ella muy estresante y que tenía mucho coraje. Entonces, cuando yo veo los careos, que los careos, hay que entenderlo, no le sirvieron a Santoy porque simplemente servían para que las víctimas confirmaran lo que ya habían dicho, ¿no? Entonces, no le fueron útiles. Entonces, se me fue antes de que se te vaya nomás, ¿en qué cabeza cabe enfrentar a la víctima que además le quitó la vida a tus dos hermanitos al agresor frente a frente? ¿En qué cabeza cabe?
Sí, y lo que les iba a decir es que a mí me parecía muy lógica la reacción de Erika, que era de enojo. Siempre me ha parecido muy lógica. Estás ante quien te intentó matar y mató a sus hermanitos. Luego dicen, por ejemplo, en relatos, en los relatos forenses, el podcast, dicen que ay, se me fue el punto. Pero bueno, un careo que fue horrible, donde además. Pero bueno, tú estás diciendo Perdón. mucho. Ah, Sí, perdón. perdón. En ese podcast dicen, creen que fue inmediatamente después de los crímenes. Entonces dicen, ¿por qué Erika iba pintada? ¿Por qué no se veía dolida? Esos careos fueron en 2007, en enero de 2007. No fueron inmediatamente después de los crímenes. Incluso Erika no le permitió a su psicóloga enfrentar a Santoy hasta después. Entonces, eso es un dato que no se suele saber, que no se suele comentar, porque creen que Erika ya estaba muy cambiada y pintada, y aún así no es prueba, pero no, el careo se dio en enero de 2007 y los crímenes fueron en marzo de 2006. Ahí. A mí, Erika, tú ahora que has tenido oportunidad de ella, que aquí yo te quiero invitar a que seas paciente porque dijiste, hablé con Erika y mañana vas a estar en todos los titulares diciendo que eres el amigo al que le pagó Erika para que le lave la imagen. Eso los clubes de fans de Diego lo van a dejar clarísimo, Y entonces los Diego Lovers. prepárate para eso, pero a mí sí me gustaría saber cómo se encuentra Erika. Bueno, yo prefiero tomar de lo que sé, de lo que pude platicar con ella, ser discreto, ¿no? Pero en el libro platico lo que ella me autorizó a contar. Eso. Entonces yo soy muy respetuoso con su privacidad. Entonces yo ahí en el libro trato de darle voz, trato de que, porque a nadie le importó el testimonio de ella, ¿no? Y ella obviamente tuvieron que salir de aquí, atacadas por todos. Entonces yo quise en el libro, en un capítulo, darle la voz a ella y qué sintió, qué piensa de todo esto. Entonces, y no, ya vi ayer, ya lo temía yo, ya lo esperaba, una teoría conspirativa, que seguramente soy pariente de Erika o algo así. Ajá. No, yo no conocía a Erika, yo vivo en otra ciudad, en otro estado, nada que ver con Erika. Incluso, también lo cuento en el libro, yo ni siquiera, no pensaba acercarme a ellas porque no sabía cómo preguntar algo tan grave, tan atroz, ¿no? Pero como vi que Azur había dado un testimonio público, entonces dije, a lo mejor sí puedo preguntar, y fue ahí que me acerqué a ellas. En el caso de Santoy, lo explico también en el libro, me habría gustado platicar con él si no estuviera en estado de negación, porque en estado de negación, ¿de qué me serviría? Yo pues revisé todas las entrevistas que se le han hecho y él pues sigue en la misma postura, ¿no? Entonces, en alguna ocasión hubo como la oportunidad de que tal vez podía verlo, pero no me parece tan relevante porque ya he visto otras entrevistas y me habría dicho probablemente lo mismo, ¿no? A mí lo que me gustaría saber es realmente por qué lo hizo o cómo fue su plan y todo, pero eso nunca lo va a decir. Entonces Dice que ya no va a hablar. Yo vi no me las parecía, entrevistas de él. sí, no, ya él ya se casó con esa versión y no creo que nunca se arrepienta, ¿no? Bueno, pero justo para que también todo esto tenga un poco más de contexto, platícanos un poquito cuántos libros ya has escrito y un poquito de tu experiencia para que la gente sepa. Sí, bueno, ya este es mi cuarto libro como autor y también coedité un libro de cartas de escritores latinoamericanos muy, muy importantes como Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes y Cortázar. Entonces, esa es mi experiencia. No es mi primer libro y realmente no tengo nada que ver con ninguna de las personas implicadas, pero pude platicar con varios, obviamente. En la investigación pude platicar con el juez, con el abogado, todo lo cuento ahí. De hecho, en el libro quise contar desde qué perspectiva me acercaba yo al caso, para que no se dudara de quién soy yo, cómo me acerqué, cuál fue mi interés. En el libro, sin quitarle protagonismo a los hechos, que son los crímenes, ¿no? Ahí explico cuál fue mi interés y cómo me acerqué, con quién platiqué y todo eso, y por qué me pareció más relevante platicar con unas personas que con otras. A mí me parecía, por ejemplo, hubiera hablado con la familia de Santoy, pero no iba a mentir, no les iba a decir, es que yo creo en la inocencia de su hijo, ¿no? Yo intenté platicar, por ejemplo, con los dos abogados de Santoy, con dos de los abogados, y con Adolfo Vega tuve un breve intercambio, pero después ya no me contestó, entonces ya no seguí con lo que tuve. Primero yo quería
hacer un libro que abarcara todo, que reconstruyera la familia Santoy, a la familia Peñacos, pero después lo vi como no viable porque en el caso de la familia Peñacos era revivir recuerdos muy dolorosos. Y en el caso de la familia Santoy, pues también fue difícil para ellos lo que hizo su hijo, ¿no? Y no creía que quisieran hablar conmigo de todo eso, ¿no? Entonces después decidí que lo que había que contar era el centro neurálgico de todo esto, que era los crímenes, las pruebas, cómo se fue distorsionando, quiénes lo trataron, qué películas se hicieron, canciones, todos los contenidos que se hubieran generado sobre este caso, ¿no? Ahí. Oye, Diego, y es que de verdad tengo como muchas dudas, tú que ya estuviste cerca de ese expediente. Cuando se dan los careos, ¿ya era su abogada Raquel Villanueva? ¿Ya era abogada de Diego? Sí. De hecho, Raquel entró pronto. Entró a mediados de marzo de 2006. Antes de eso estuvo el abogado Javier Martínez, que tenía una estrategia totalmente diferente. Pero de repente, lo cuento en el libro también, el papá de Santoy empezó a dar entrevistas y a decir, no, es que a mi hijo lo torturaron, es que lo obligaron a decir. Y en esa misma entrevista, la abogada nueva es Raquel Villanueva. Entonces, ahí cambió todo, ¿no? Era como muy claro. Antes de eso no había nada truculento, ¿no? Era una historia muy clara. De hecho, yo creo, quizá, aún con lo terribles de los hechos, si no hubieran cambiado la versión, probablemente ya nadie se acordaría del caso, ¿no? No estaríamos hablando ahorita de esto. Uy, yo creo que este caso se va a hablar toda la vida, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Una cosa es, como dices, hay 3 sentencias, hay un juicio, están las pruebas, y eso ya pasó. La gente se está quedando con la opinión pública, el juicio mediático, que siempre es distorsionado, que siempre está lleno de mentiras, que siempre está lleno de mala información, y es con lo que la gente se queda al final. Y en la percepción del juicio público es esa y difícilmente va a cambiar. Sí. Y eso es tristísimo, porque de nueva cuenta el público se convierte en los criminales que terminan destruyendo la vida de las víctimas. Y pasa muchísimo, en muchísimos casos que nos ha tocado a Maggie y a mí ver, es increíble la furia con la que la sociedad ataca a las víctimas, que además hay pruebas y que hay juicios hechos, bajo todas estas bombas de humo que los abogados o la gente que defiende criminales sabe perfectamente cómo hacerlo y cómo funciona. Por ejemplo, he escuchado muchas cosas como de, es que, ¿por qué limpiaron la casa tan rápido? ¿Qué pasó? Sí, la casa la entregaron después de 2 inspecciones ministeriales que están en el expediente, ¿no? Y ahí están detallado todo lo que encontraron. Hay muchas fotos que se presentaron en el expediente también. Está todo documentado. Entonces la casa la entregaron relativamente pronto, pero tal vez porque en ese momento no había controversia, ¿no? Y no sé exactamente por qué la entregaron pronto en el mes de marzo, pero no había ninguna controversia cuando entregaron la casa, ¿no? Entonces no sé, licenciada Maggie, cómo, si hay algún en el código algo que impida entregar la casa a las víctimas, pero hay que tener en cuenta que el juicio duró 4 años. Era quitarle su casa a la familia para que la vendiera o dispusiera de ella durante 4 años. Entonces, O no sé si querían que las manchas se quedaran de recuerdo para la No, familia. Seguramente era un recuerdo hermoso, ¿no? lo que pasa es que aquí cuando interviene, obviamente en aquel momento la Procuraduría e interviene todo el equipo de investigación, que ojo, creo que también a este caso le afectó que en aquel momento todos veíamos CSI y ya nos sentíamos que formábamos parte de CSI, que íbamos a hacer nuestra investigación. Si la autoridad en ese momento determina que ya acabó de hacer las pruebas que necesitaba, en ese momento la entrega. Y si la familia la solicita porque no tiene otro lugar a donde irse, pero no han terminado, porque eso también lo he escuchado mucho, no se han terminado de realizar estas pruebas, no te la van a entregar. Así durará 4 años el juicio. Sin embargo, aquí supongo, y eso ya no es error ni de la familia Peñacos ni de la familia de Diego Santoy, esto fue un error de la propia Procuraduría en aquel momento, que dice, ya terminamos de hacer las pruebas, ya pueden tener ustedes nuevamente el uso de la casa sin ningún problema. Pero eso ya no le corresponde. Aquí deberíamos de estar juzgando a quienes en aquel momento estaban en esta investigación, ni siquiera a las familias como tal, porque no les correspondía a ellos, pero sí, si la entregaron, no había nada que se los impidiera, tampoco había nada que los obligara,
y así como la entregaron en unos días, pudieron entregarla hasta que terminara lo que conocemos comúnmente como la primera instancia de este juicio, porque la autoridad es quien dice, sí, ya hicimos todas las pruebas. Hay una pregunta que están haciendo mucho, que yo tengo una teoría, y te la voy a decir, ya tú me dices, que ¿por qué dejó a la empleada doméstica con vida? ¿Por qué no le quitó la vida? Según lo que recuerdo en el libro, cuando él la toma, ella estaba encapuchado, y después le dice a ella, vengo para vengarme del señor, porque corrió a mi hijo. O sea, le platico una historia que es un poco como una versión que yo creo que le interesaba que ella dijera, que había una persona encapuchada que le había dicho que quería tomar venganza del señor para desviar la atención, como lo hizo cuando se vendó la cara y como lo hizo con todas las ocasiones que cambiaba de versión. ¿En los documentos viene alguna razón que le haya comentado por qué la dejó con vida? ¿O tú cuál crees que haya sido la razón? Mira, 3 personas coinciden en la llamada de Azura a Santoy. Lo cuenta Azura, lo cuenta el propio Santoy y lo cuenta Catalina. Los 3 escucharon esa llamada. Entonces, Azura molesta con Santoy por un mensaje que encontró en el celular, le habla a Santoy y le dice, ¿qué le hiciste a mi hermana? Voy a vivir para perseguirte, algo así. Sí. Entonces, obviamente ahí el plan de Santoy cambia, es lo que la gente no entiende. ¿Por qué dejó viva a la empleada doméstica? Pero no ven el contexto, no ven los datos. Le habló a Azura y hay 3 personas que confirman esa llamada. Entonces, para mí, después de esa llamada de Azura, supo que Erika sobrevivió y ahí el plan se le complicaba porque si mataba a Catalina, pues iba a ser peor el castigo, ¿no? Entonces, yo supongo que eso fue. Sí, porque de hecho ya le había mandado el mensaje diciéndole, ay, me encantó verte y demás, nos vemos mañana, como una forma de coartada para que la gente pensara que él no fue, que él estaba perfectamente bien con ella. Así es. Pero hay que recordar que ella fingió que había perdido la vida para que él se pudiera ir y que la dejara bien. Como dices tú, cuando él se fue, él piensa que los 3 habían perdido la vida y que no iba a pasar nada. No sé cuál era el plan con la empleada, pero cuando se da cuenta que ella está viva y que sabe que lo mencionó a él, seguramente dijo, ya no quiero seguir haciendo que esto crezca o sumar uno más, o no sé cuál ha sido su forma de pensar, pero es un poquito lo que pasó. Sí, y es importante que la gente entienda que esa llamada de Azura está dicha por 3 personas implicadas, no por una, no es un invento porque coinciden las personas y ese puede haber sido el motivo, ¿no? Sí, Maggie. Mira, aquí están preguntando que ayer ya se mencionó, que cómo supo Diego que estaba viva, porque ayer también esto generó mucha discusión, no sé si lo viste. Entonces, ¿Diego sabía que estaba viva o no sabía que estaba viva? ¿Cómo se enteró? Entendamos que lo que nos presenta ayer Poncho a través, de este relato que hace después de haber leído el libro de Javier, están las versiones independientes de cada uno de ellos, pero platícanos, Javier, ¿cómo se entera Diego que está viva Erika? Por esa llamada, ¿no? Sí, a través de Azura. Azura le dice que le hiciste a mi hermana, entonces él se entera de esa forma. Y me imagino que eso lo hace cambiar su plan, ¿no? Sí, también, ¿cuál es la versión? Porque también lo he escuchado infinidad de versiones que si los señores se dedicaban a rendirle cultos a Don Chanclas y que por eso lo habían hecho, que porque eran astrólogos, entonces seguramente eran eso, que por celos por la mamá, que por un testamento, que porque habían pensado heredarle únicamente a los niños, que porque no eran hijos del señor, que eran hijos de una persona, de una televisora. Se encargaron de trenzar tan bien tantos chismes y tanta información que para la gente, es como dices tú, es mucho más seductor pensar en eso, en que eran malos. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? El machismo. 90% de la gente que ataca a Erika o a su mamá son mujeres. Y es más fácil siempre para una sociedad pensar en mujeres malvadas que en hombres malvados. Eso me llama muchísimo la atención. Sí, hubo mucho machismo en este caso. Incluso hay gente que dice, ¿cómo se le pudo ocurrir a la señora meterse con su yerno? Pero al yerno no tuvo ninguna culpa, ¿no? En caso de que esa relación no comprobada hubiera ocurrido. Entonces, a ellas las juzgaron. A Tere Cos, han dicho que Tere Cos es amante de todo mundo, de Aldo Fassi, de Roberto Flores, de todo mundo implicado es amante de Tere Cos, sin nunca comprobarlo, ¿no? Entonces se les fueron encima a las mujeres, y eso que dices tú es cierto, las mismas mujeres atacaban a las mujeres, y aquí no se pide que se le crea a la víctima porque sí, porque dice que es víctima. Aquí hay 3 procesos
donde se comprobó que hay un culpable. Entonces hay unas víctimas que lo son judicialmente. Hay 3 sentencias. Entonces no es como pedirle fe a la gente que crea que son víctimas. Son víctimas porque así se determinó 3 veces. Pero además la mamá se pudo haber acostado con todo México y 54 países y eso no le daba derecho a quitarle la vida a sus hijos a absolutamente nadie. Así También es. tan se sabía que el hecho de poner a las mujeres sexualmente activas es tan duro para la sociedad, que él también mencionaba que llegaba a las 4 de la mañana para tener relaciones con ella, o que en alguna ocasión ella se enojó porque casi la embaraza por no haber salido. Mira, ya llegó. O sea, es increíble cómo es eso, cómo sabe que el hecho de hablar de las mujeres como personas más libres sexualmente hace que la sociedad las condene inmediatamente y las haga capaces de pensar en cualquier cosa, que aparte no tiene sentido, ¿no? Es que quien ideó esta versión, esta segunda versión, conocía muy bien al público al que iba dirigido, ¿no? Era una versión que vendía morbosa y que atacaba a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres eran fáciles, si tenían sexo, eran cuestionables, pero los hombres no, porque para los hombres era muy normal, Entonces, quien hizo esta versión, conocía a la sociedad mexicana, lamentablemente, que había mucho machismo y que lo sigue habiendo, ¿no? Entonces, en este caso también fue mucho así, juzgar a Erika porque supuestamente tenía relaciones con él, porque la mamá tenía relaciones, y como dices tú, hayan tenido relaciones con quien quisieran, eso no tiene nada que ver en el tema, no es tema eso. Ahora, ¿cuáles son las razones para quitarle la vida a 2 niños? No. Ninguna de las razones que dan, a no ser que estés completamente mal de la cabeza, justifica eso. Ni si hubiera sido celos, ni si se hubiera acostado con la mamá, ni si hubiera sido por la herencia. O sea, ninguna razón es, o sea, no sé, bueno, no hay una razón para hacer eso más que estar completamente mal de la cabeza. Y perdón, Maggie, ¿qué ibas a decir? Que aquí hemos platicado, siempre lo decimos, no hay que descartar líneas de investigación. Y si se acostaba, si no se acostaba, si iba, si venía, si la señora tenía, si Erika en algún momento se emberrinchó en el súper porque su mamá no le quiso comprar un chocolate. Esas son especulaciones, son rumores, no líneas de investigación. Dentro de las líneas de investigación que tú pudiste ver, ¿en algún momento esto se tomó como algo serio, estos rumores que pertenecían a los medios de comunicación? No, por supuesto que no, incluso eran 2 líneas separadas, ¿no? Todo lo que sacaba Raquel era para los medios, no era para abonar al caso, porque en el juicio no hubo nada realmente, en el juicio no hubo nada que demostrara la inocencia de Santoy, absolutamente nada, todas las pruebas que se pidieron no condujeron a nada nuevo. En realidad, las pruebas que había recabado la Procuraduría son las pruebas fuertes que se mantuvieron, ¿no? Tú mencionabas ayer, Poncho, lo de las alcantarillas en Saltillo, hicieron muchas cosas que eran más para desviar la atención, pero que ninguna tuvo repercusiones legales porque no eran pruebas, ¿no? Y Entonces, dice, sí, perdón sí. por insistir, pero si la chica de servicio, Diego la sacó en la cajuela y le dio dinero para su camión, obvio le vio el rostro. ¿Cómo pretendía que no lo culparan? Para cuando él le da el dinero y la libera, él ya sabía que estaba inculpado por la misma Erika. Así es. Ya se Sí, lo había para dicho por la cuando, llamada. sí, ya él la llevaba en el carro y Azura le dijo que Erika estaba viva, pero estaba muy mal, ¿no? Entonces, ahí fue donde él supo ya qué iba a hacer, qué otra cosa podía hacer. Esta pregunta es bien importante. ¿Cuál era la razón de la abogada para culpar a Erika si de todas formas Diego ya era culpable? Disminuir la responsabilidad o la carga, ¿no? Exactamente, a lo mejor sin ningún escrúpulo que a Erika se le diera alguna pena, o no sé si nada más para los medios, no sé cuál era desviar No, la atención, o que a Diego se le diera menos pena, no. Maggie, Yo ¿cuál tú? considero que es para quitarle responsabilidad, por lo menos mediáticamente, a Diego, para que la opinión pública influyera en la sentencia del juez y en lugar de que fueran 130 y tantos años, fuera una pena menor. Sí. Creo que esa era la intención. Exactamente, como la señora que le quitaban la vida en un hotel, la mamá del Sí. influencer, que todo el mundo se fue a juzgarla a ella por estar. O sea, es increíble. O sea, en verdad no estamos aprendiendo. Desafortunadamente hay muchos casos impunes en México que por eso cabe el beneficio de la duda. Siempre hay que dudar, ¿eh? Siempre hay que dudar. La única cosa es que después de tanto tiempo, cuando afortunadamente gracias a tu libro tenemos acceso a pruebas, a documentos, cuando podemos ver tanta información sobre esto, pues es un poco más
complicado dudar, porque como dices tú, porque también lo platicaba Javier antes de entrar, cuando empiezas a leer el libro y empiezas a ver todos los testimonios, dices, y a Maggie le pasó también, o sea, no hay ninguna duda, o sea, no hay una sola duda de lo que pudo haber pasado, y sí hay mucha sociedad, porque volvemos a repetir, la abogada de este hombre era muy poderosa. Si hubiera tenido una sola prueba, media prueba, la hubiera utilizado enormemente. ¿Y qué creen? No hay una sola prueba, Sí. una sola, más que el testimonio de él, ¿no? Y otra cosa que se dice mucho, claro, mataron a la abogada porque no querían que sacara las pruebas. La abogada Raquel Villanueva tenía 4 atentados anteriores. Sí. Y además su despacho continuó defendiendo a Santoy hasta la segunda sentencia. Ya después en la tercera, en el amparo ya entró otro abogado. Entonces se dice eso que es falso, ¿no? Hay algo que me generó mucho coraje y lo tengo que decir ahorita y la gente me va a ahorcar, pero ni modo. Obviamente, el único testimonio que tenía esta mujer era lo que él dijera. ¿Y cómo hacer este testimonio fuerte? Le dio entrevistas a Adela Micha, a Javier Alatorre, a La Oreja y a Con Todo, que son quienes van a un mercado de gente que tal vez no le gusta informarse tanto y que le encanta el chisme. Entonces encontraron en los programas de chismes la semilla exacta para poder regar estas versiones y que se convirtieran en verdades, porque exactamente lo entrevistaron a él. Eso fue, yo creo que determinante. Yo entiendo que los medios busquen la noticia, ¿no? Busquen lo que vende. Pero el hecho de que Adela Micha, Javier Alatorre y esos programas de chismes muy populares en ese momento entrevistaran a Santoy, amplificó su voz. Y como decía Maggie ayer, con su cara de no romper un plato, como digo en el libro, de no romper un plato, agachado, inocente, según muchas personas. Entonces los medios tuvieron mucha responsabilidad porque le permitieron decir esa versión sin contrastarla, sin decir, a ver, pero aquí, bueno, no sé hasta qué punto tenían acceso a las pruebas en ese momento, ¿no? Pero a ver, aquí en los medios está que Erika te acusó, que Catalina, que tu hermano, que Humberto, y eso que yo recuerde que yo haya visto, todo lo que revisé no se hizo. Entonces, el hecho de que estuviera a nivel nacional en todos los medios hizo que su versión fuera exitosa y toda la gente le creyó, por alguna razón, porque la familia Peña Cos les resultaba antipática y Santos les resultaba muy creíble, por alguna razón, no sé por qué, pero eso ya se estableció y ya es muy difícil quitarle a la gente esa idea, aunque le pongas un libro que está basado en testimonios, en documentos, en la cobertura, es muy difícil que la gente entienda eso, porque ya la versión se instaló en lo que llaman el colectivo, el imaginario colectivo, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que tratar de hacer que la gente se cuestione sus ideas y que se pregunte de dónde vienen y qué pruebas tienen para afirmarlas, ¿no? Dice Sandiux, porque de nueva cuenta, creo que aquí ya el tema de la culpabilidad de Diego no hay razones, sino si Erika tuvo parte que ver en los crímenes. Vuelvo a repetir, en el juicio no hay una sola prueba en contra de ella. En los programas de chismes y los rumores y demás puede haber 500 versiones que no tienen que ver con pruebas, versiones. Y ahí está, y quien quiera ver, investigue y vaya a ver el juicio, vaya a ver los documentos. Y una cosa, ese comentario lo he visto 1000 veces. No sé si la persona que lo hace cree que es original, pero ese comentario 1000 veces. El problema no es la culpabilidad de Santoy, sino la de Erika. No dice nada. O sea, demuestra la culpabilidad de Erika. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Dónde está? Si fue un rumor, si fue un chisme. No, hacen los mismos comentarios las personas. Con todo respeto lo digo. Por años. Ese comentario ya tiene años. Son los mismos comentarios. Entonces no se están cuestionando, estamos explicando aquí por qué no hay pruebas de que Erika tuviera alguna culpabilidad y que por eso ni siquiera se le pudo imputar, no hay denuncia, pero la gente dice no, dice lo mismo. Entonces... Y aquí quiero aclarar algo porque veo muchos comentarios respecto a la famosa duda razonable. Es que yo tengo una duda razonable. Cuando hablamos de duda razonable no es que yo crea que mi duda es razonable. A nivel jurídico, quien debe de tener esta duda razonable es la autoridad. Y esa duda razonable se va a instaurar a través de pruebas o elementos probatorios que permitan decir, ok, efectivamente, Erika
debe tener algún grado de responsabilidad. Y se le investiga. Eso no sucedió, no hubo duda razonable respecto Así a es. Erika. No, pero yo tengo una duda razonable. ¿A quién le creen? Porque no hubo una sola persona que acusara a Erika en el juicio. ¿A quién le creen? ¿O en qué Así es. ayudaría que ella también tuviera algo que ver cuando ya la persona confesa por todo mundo, su familia, su hermano, el amigo, las personas que estuvieron ahí? O sea, no hay una sola persona que no diga que él, pero es como, ok, ya sabemos que él es, pero ya hay que olvidarnos de ese pequeño detalle. Ella fue testigo, ella tuvo que ver, no hay ninguna prueba, pero no importa, ella, la familia, la mamá, la hermana, todo mundo, bueno, Y increíble. yo los invito a que se pongan en el lugar de Erika. Erika fue una mujer muy fuerte, realmente quizá otra persona se habría quedado ahí. Yo en el libro menciono otro caso también de una mujer muy fuerte, Alison Bota. Pero Erika fue una mujer fuerte que incluso fingió convulsiones, se fingió muerta, se levantó, se arrastró y todo eso está probado también, que se arrastró hasta a la oficina de Linda Marentes. Entonces, por un momento imagínense que un exnovio celoso les hace eso, mata a sus hermanitos y después la sociedad las culpa, ¿no? Que se lo imaginen sobre todo las mujeres, que hagan ese ejercicio, imagínense ese escenario, digamos, monstruoso, ¿no? De que te atacan de esa manera y todavía la sociedad te señala como asesina, como lo hacen mucho, a menudo, ¿no? En las redes, en todas partes. Erika asesina. Porque esa idea les gusta, ¿no? Entonces, ojalá que pudieran hacer ese ejercicio de empatía. Pero, perdón, nada más para agregar a lo que decía Javier, a este ejercicio de empatía. ¿Se han preguntado cuántas veces Erika lloró, se lamentó y se sintió culpable por el momento en el que le dijo a Diego, sí, acepto ser tu novia? Porque tal vez si hubiera dicho no, nada de esto hubiera pasado, tendría a sus hermanos con ella, no hubieran señalado a su familia. Y seguimos abonando al ataque a Erika. Entonces, pensemos, Erika en ese momento estaba en shock. No, pero aún así, o sea, qué malo él, qué mala ella. ¿En qué se convierte uno cuando terminas acusando a una persona y destruyéndole la vida? Porque es parte de destruirle la vida a una persona sin ninguna prueba, nomás porque me dio la gana o porque yo creo que. Sí. ¿En qué se convierte uno? Sí, uno está participando, digamos, de El eso, ¿no? Por linchamiento. eso en la sinopsis del libro digo eso, se convierten en verdugos las personas, en otros verdugos de las víctimas. Sí. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como les digo, podíamos especular y divertirnos con ficciones, por más crueles que fueran, thriller, asesinatos, pero este caso es uno de la vida real y sus protagonistas están vivos todavía. Entonces, sí les invito a un poco de reflexión y un poco de revisión de sus fuentes. Algo que me encantó que hiciste fue darles un poco de vida o personalidad a estos dos niños. Decir que él era pollito, que ella era princesa, que si después era trailera. Porque de repente la gente nomás dice, dos niños. ¡Ey! Eran dos seres humanos con sueños, con vida, con una personalidad, con todo por delante, con muchísima inocencia, que también, ya no quiero volver a tocar ese tema con lujo de detalles, pero la forma en que ellos perdieron la vida no pudo haberlo hecho una chica de 45 kilos, con la violencia con la que se hubo y con la fuerza. Se habla mucho de que ella tenía lastimada la mano. ¿Sabes qué pasó con eso? Sí, es otra teoría que alguien dijo en la historia detrás del mito y luego se ha repetido mucho y no tiene ningún sustento, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, no hay forma. Y está científicamente comprobada. Lo está diciendo la gente que lo ha estado viendo y que lo ha estado repitiendo a lo largo de tanto tiempo. Mira, hay algo que es bien claro, yo siempre les digo, dudemos de todo. Duden también de nosotros, duden de todo. Todo mundo tiene derecho a dudar y es parte de cada uno de nosotros y de lo que tenemos en la cabeza. Pero así como vieron también relatos forenses y leyendas legendarias, pues también chequen este libro y vean también esta otra versión y vean las pruebas y siempre denle más credibilidad a lo que se dice ante autoridades con sustento, con peritos. ¿Cuántas personas hay detrás de todo esto? Y ahí están. Que lo que se pueda decir en un programa, como dices tú, o sea, creo que es de las cosas que más te molestó ver esos dos programas en especial, ¿no? Sí. Que todo el mundo nos recomendó, relatos forenses y leyendas legendarias. Sí. Lo que decías ahorita, Poncho, lo de los niños, mi idea era que la semblanza de los niños fuera más extensa, pero entendí
que los testimonios que se me dieron eran suficientes porque no había que escarbar más en recuerdos dolorosos, ¿no? Tampoco era justo, entonces no pude obtener más información, pero mi idea era hacer digamos, un homenaje a la vida de los niños, por más que hayan sido cortas, y el libro pues está dedicado a la memoria de los niños, ¿no? Pero sí mi idea era que conociéramos más a los niños, pero entendí que es un tema delicadísimo, y yo estoy agradecido con los datos que pude obtener para hacer esta semblanza, y con esta semblanza abro el libro, ¿no? Sí, ¿cuántas mujeres víctimas de tantos delitos, en diferentes casos, quemadas en leña verde por la nueva Santa Inquisición? Sin pruebas, solamente porque sí, porque humanizaste a los niños, que fue súper bonito. Yo sí creo que es un gran libro, te lo digo honestamente, creo que es un gran libro, porque a los que nos gusta también todo esto de investigar y no quedarnos con lo primero, sino ver pruebas, tú nos das pruebas que se pueden tocar, que se pueden ver, que se pueden escuchar, que se pueden armar, ver los diferentes testimonios, cómo van armando, y te das cuenta que todas son parte de un rompecabezas perfecto, y que el testimonio de él es una pieza que no tiene nada que ver con ninguna otra, ni la de su familia, ni absolutamente nadie. Entonces, sí, incluso, fíjense que en una entrevista que dio Santoy reciente, él dijo, antes de que dieran su tercera sentencia, dijo, yo veo ya las cosas más justas en el juzgado, más como deben ser. O sea, él confiaba, él no decía que lo iban a perjudicar en el juzgado, él admitió que veía todo justo, y la sentencia fue otra vez condenatoria de 71 años, ¿no? Entonces, ni siquiera es que se pueda alegar. Y luego también esto, varios jueces, varios tribunales revisaron, no fue uno, pasaron años. Entonces fueron muchas autoridades. Pensar que todas esas autoridades diferentes estuvieron coludidas es poco probable, ¿no? Es improbable. Y solo para que quede claro, cuando hablamos de estas tres sentencias, ¿es en aquella época más corruptible la primera instancia? Sí, en la apelación también, pero llegar al federal es muy poco probable. Por eso, y lo hemos hablado aquí, se necesita de estos sueldos que para nosotros es como, es injusto, solo trabajan tanto tiempo para hacerlos incorruptibles. mira, es bien fácil. Para que hubiera podido ser cierta la versión de que Erika tuvo que ver, tendrían que haber mentido todos los testigos de ella, todos los testigos de él, todos los peritos, toda la gente de la primera sentencia, toda la gente de la segunda sentencia, toda la gente de la tercera sentencia. O sea, tuvo que haber mentido todo mundo. A todo mundo tuvo que haber mentido. Y por años, no en el mismo año, por años. Todos se pusieron de acuerdo. Y por años. Entonces es más fácil creer que mintieron 550 personas y que solamente él no, a creer que 550 personas se pusieron de acuerdo, o sea, vieron las pruebas y llegaron a la conclusión de que así era, porque no hay otra forma de que sea. Que si el gobernador fue corrupto, que mucha gente es corrupta, pero ahora resulta que el único que no es corrupto es quien dijo ese testimonio, que es la persona que le quitó la vida a los niños. ¿En dónde está el absurdo? Pero o la abogada que defiende criminales. Ellos son los que no son corruptos. El juicio de amparo es federal. No tenía nada que ver el gobernador. Es que fíjate, se le está dando credibilidad a quien le quitó la vida a los niños y a la abogada que defendía criminales. Y todos los demás, todos los demás, a lo largo de tantos años, todos mienten y todos son parte de querer ayudar a quién y por qué. ¿Por qué 550 personas van a querer ayudar a una chica que quería, no sé, ni siquiera sé cuáles son las razones que tienen en la mente? 550 personas mintieron para que esta chavita pudiera tomar venganza del novio que le caía mal o de la mamá que se... ¿En qué cabeza cabe? O sea, en serio, a veces se llega a tantos niveles de absurdo con tal de pensar en eso que es increíble. Y aquí solo quiero aclarar algo, perdón, Javier, que tome tu tiempo, pero sí me parece importante nuevamente. Da exactamente lo mismo si Javier es primo, es hermano, es novio, es amante, es el vecino, es lo que sea, ex compañero de la primaria de Erika. Él está escribiendo un libro que parte de una investigación y que tiene un fundamento en el expediente del propio caso en aquella época, que es de marzo de 2006 y que ha durado muchísimos años. Creo que lo último que sucedió fue en 2022 y ayer me lo recordaba. Hace unos días fue nota
nacional que Diego terminó la licenciatura en Derecho y es como, pues qué bueno que estás haciendo algo de tu vida, pero quienes deberían de estarse graduando son esos niños que hoy no están en este plano. Bueno. Entonces, eso, dejar claro, no importa, porque no son los dichos de Javier, es el fundamento. Sí, y una cosa importante es que, no sé si recuerdan ustedes, pero cuando le daban las sentencias a Santoy decían, esta es la sentencia, ¿no? Culpable, 138 años, culpable, 71 años, culpable, 71 años, pero no explicaban por qué. Entonces, yo quise explicar las 3 sentencias, porque cuáles eran las razones que los jueces tomaron en cuenta, porque eso no existía públicamente. Entonces, sí me pareció importante explicar para que la gente entienda que se le condenó por razones contundentes, no nada más porque le caía mal al juez, ¿no? Entonces, sí me parece importante y que la gente pueda revisar ahí las sentencias y las razones. Incluso tuve que quitar muchas porque unos amigos que leyeron el libro me decían que a lo mejor iba a quedar muy pesada las partes de las sentencias, pero dejé lo importante para que el lector tampoco, porque el lenguaje judicial a veces es muy enrevesado, ¿no? Pero yo lo traté de traducir para que todos lo pudiéramos entender y se entendieran esas sentencias, las 3. Y que además dicen también al final del libro, no hay forma de que él salga libre nunca en la vida ya en juicio. No hay forma. Sí, a mí el primer juez del caso me dijo que él tiene que pasar 40 años ahí, al parecer porque uno de sus delitos, creo que la privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro no tiene forma de reducirlo. Entonces, al parecer él tiene que pasar en la cárcel 40 años, no menos. Ajá, no tiene beneficios de ley. Sí, tiene que pasar esos 40 años, pero no más. Entonces... Vean la entrevista completa, dice Yoria, chequen la entrevista de Relatos Forenses, muy interesante. Es como a veces uno ya pasa coraje, y de nueva cuenta, es que no es que él no sea culpable, es que, ¿por qué culpar a ella cuando no hay una sola prueba? ¿Por qué poner en duda una versión que ya fue ratificada por 500 personas? ¿Por qué lastimar a una persona que ya fue víctima? ¿Por qué seguir afectando a una familia que le tocó vivir lo que vivió y pasar lo que pasó? ¿Qué nos da derecho a nosotros en convertirnos en un criminal igual con nuestra palabra, con nuestras opiniones de personas que ya fueron víctimas? Es lo que de repente yo no sé en verdad cómo no nos damos cuenta, y se habla mucho de la empatía y cómo no somos empáticos para poder proteger a gente que también, ojo, es igual de doloroso muchas veces el juicio público y esta antorcha que incendia a las personas que lo que pasa en ese momento físicamente, ¿no? Si a la persona que comentó, yo le invito a que vea lo que hemos platicado o que lea el libro para que entienda por qué el podcast Relatos Forenses no es válido en este caso, porque no tienen conocimientos ni siquiera básicos del caso, porque dicen mentiras, dicen datos falsos, cambian la versión, se equivocan, dicen otra cosa. Entonces, sí le invito a que revise, tal vez pueda entender por qué no es válido para hablar del caso ese podcast. Mira, este comentario que obviamente tiene doble intención, se lo voy a contestar. Poncho, tú que conoces a Erika, cuéntanos cómo es en persona, cómo la notaste. Ya lo he dicho, nunca lo he escondido. La conocí 3 veces y me parece una persona que definitivamente sufrió mucho. Y me parece una chica que le dicen que odia a la mamá y yo escuché que le dijo a la mamá, mami, sí, llego al rato y que se llevan muy bien. Cuando si hubiera sido la versión de que se odiaban después de todo lo que pasó, ni siquiera hubiera contestado el teléfono. Conocí a Erika 3 ocasiones únicamente y me pareció eso, una chica que había sufrido mucho y que contó la historia que es exactamente igual como esta que viene acá. Entonces también si quieren decir que yo soy el papá de ella o algo por el estilo, porque la vi 3 veces, están en su derecho. Y además, aunque yo entiendo que a la gente le da curiosidad porque conociste a Erika, pero aunque Erika te hubiera caído muy mal, que no te hubiera caído nada, que te hubiera parecido mala persona, sí, eso no es ninguna prueba, ¿no? Eso es anecdótico, eso no puede ser tomado en cuenta en un juicio. Entonces, yo entiendo, te digo, que le dé curiosidad a la gente, pero que entiendan que eso no es una prueba. Si les caía bien Santoy, si les caía mal Erika, si les caía bien Telecos, eso no es prueba. Sí, nada más decir esto nuevamente, para que hubiera una duda razonable, si hubiera investigado a Erika, no era que ustedes se llegaran afuera del juzgado con sus pancartas a decir, yo dudo de Erika, es que la abogada de Diego tuvo que haber entregado por lo menos una prueba para decir, hay dudas de la participación de Erika, y entonces, con una, y se instauraba la duda razonable y ella hubiera sido objeto de investigación, pero no sucedió.
no sucedió y hoy por hoy ella es una víctima, nos guste o no. Es una víctima porque jamás fue declarada culpable, es más, ni siquiera fue investigada. Si ustedes tienen otras pruebas, pero pruebas de verdad que ayuden a instaurar esta duda razonable, hágansela llegar a Diego. Y ni contra la mamá, ni contra la hermana, ni contra No. absolutamente nadie hay pruebas. Entonces, como bien dicen, hay que procurar que siempre nuestra opinión venga de la investigación y no de la ignorancia. Entonces, sí, es nuestra responsabilidad en todos los casos que podamos, investigar y tener pruebas y hacer que las pruebas sean quienes nos hagan pensar, siempre dudando, siempre pensando. Pero bueno, entendemos y se me hace muy valiente, Javier, porque que haya sacado este libro, ya para despedirnos también, porque ya nos pasamos un ratito, que haya sacado este libro, porque obviamente va a generar este debate y va a generar toda esta información de nueva cuenta. Entonces, no sé, algo más que quieran decir antes de despedirnos, Maggie. Yo le quiero agradecer a Javier porque honestamente sí era de las personas, no juzgar, porque además Poncho me conoce, no es como juzgar, pero siempre digo, es que a mí me queda una duda, pero sí, como sé que tal vez estoy mal, ¿para qué voy a estar esparciendo veneno? Y la verdad yo te agradezco, Javier, porque esa mínima duda que aún tenía me quedó muy clara con este libro y que ojalá mucha gente corran, compren el libro de verdad y después opinen lo que ustedes quieran opinar. Se les ha dicho, es respetable, formen esa opinión, pero con información que, por ejemplo, en este caso viene del propio expediente. Entonces, yo te lo agradezco, Javier, y los invito a todos a que adquieran el libro. Que perdón, antes de hablar contigo, no es ignorancia, es mala información. Exactamente, hay que buscar tener buena información y ver en quién se confía. Ver qué programas se ven también y cuál es la credibilidad que tienen o cuál es el respaldo detrás en este caso. Javier, ¿algo que decir? Sin no creer lo primero que uno ve en cualquier canal, ¿no? Porque aquí en YouTube hay canales serios, pero hay muchos canales que solo van a vender amarillismo sin ningún escrúpulo, ¿no? Entonces, todo lo que escuchemos hay que contrastarlo, ¿no? Yo creo que sería un buen ejercicio en nuestra vida, en general. Ya está también el audiolibro. A ver, platícanos dónde se puede conseguir. Ahora sí que échate todo el comercial. Pues ya se está empezando a distribuir en librerías, ahorita ya está la preventa en Amazon, en Penguin ya se puede comprar, está también en audiolibro y en ebook. Entonces ya va a estar en todos los formatos y yo deseo que llegue a mucha gente y que contribuya, como dices tú, al debate y también a crear conciencia sobre qué somos como sociedad, ¿no? Cómo somos como sociedad, porque a veces no hacemos ese ejercicio y ojalá que se consiga en una parte por lo menos. Sí, en este canal, saben, Maggie y yo siempre hemos estado a favor de las víctimas. Siempre. Y aquí hay víctimas también, víctimas legales. Y parece ser que uno de los pecados más grandes que comete uno en la vida es defender a las víctimas, lo cual a veces es completamente absurdo. Pero hacer lo correcto siempre va a ser lo correcto, sin importar a dónde se vaya la opinión popular o las masas o qué es lo más popular para hablar en ese momento. Aquí lo que nosotros decimos es 3 sentencias y Maggie, para cerrar, legalmente, ¿qué es lo correcto hacer en este caso respecto a las víctimas? Es que legal y moralmente debemos respetar a las víctimas, pero ojo, supongamos que este video lo está viendo Erika y que alguien emitió comentarios revictimizantes y dolorosos en este chat. Recordemos, la libertad de expresión tiene límites y al ser ella una víctima en este caso, pudiera proceder en contra de estas personas. ¿Por qué? Porque también se vale que lo haga, porque también se vale que ella necesita un caso ejemplar para que los demás entendamos que no es justo que estemos hablando de ella, de su familia, los señalamientos, incluso ha habido señalamientos contra los pequeñitos que Javier no me va a dejar mentir. Ella lo puede hacer, por eso debemos de respetar a la víctima. Legalmente, si no es delito y se llama revictimizar. Pues bueno, Javier, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por haber hecho el libro, por haber trabajado. ¿Cuánto tiempo trabajaste en hacer este libro? Pues varios años, sí, varios años de investigación. Exactamente. Entonces es increíble que para que una persona pueda contrarrestar lo que dice aquí Javier, pues espero que por lo menos también haya investigado 4 años para decir que lo que dice aquí él no es cierto, porque es muy fácil que una persona se tome el tiempo de investigar
muchos años de ir, de sacar documentos, de hablar, de entrevistar personas para poder simplificarnos un poquito la visión de este caso y que la podamos ver para decir, yo lo vi y no es cierto. Eso sí, hay que poner igual con igual para que se ponga chido. Pero bueno, muchísimas gracias, Javier. Nada más. Sí. El anuncio para Javier. Acabo de buscar en físico, ya lo pueden encontrar en librerías Gandhi. Ya me aventé el anuncio. Ahí está. Bueno, ahorita nos vamos con Maggie a preguntas y respuestas. Bueno, obviamente también si quieres estar, Javier, pues obviamente invitado, pero ya no sabemos si queremos seguirte explotando. Pero nos vamos con Maggie a puras preguntas y respuestas. Y muchísimas gracias a toda la gente que está acá. Vean información, lean el libro. No queda, como vuelvo a repetir, en la reseña que aquí está, que ya me está censurada para únicamente mayores de 18 años, pero bueno, Sí. no importa, porque ahí está la información. Lo que yo digo en la reseña es solamente el 15, el 20%. El otro 80% es lo que termina siendo también contundente, porque está cronológicamente con cada caso, con la versión de muchísimas personas y cómo todas terminan coincidiendo ahí, y está basado en documentos oficiales y en la investigación real. Qué mejor que, yo siento que es como que nos brindaste sacar la carpeta de investigación para que la pudiéramos ver y con eso saber ahora sí que cuál es la verdad médicamente comprobada. Sí, tener bases para emitir juicios, ¿no? Tener esas bases y ya cada quien que saque sus conclusiones después de conocer esa información que yo estoy recuperando, ¿no? Así es, pues gracias a todo el mundo por estar acá. Muchísimas gracias, productora. Gracias aquí, Javier, Maggie. Nos vamos ahorita al canal de Maggie. Gracias. 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 Bye.